Buenos días, Dios te bendiga. Ya estamos en miércoles 23 de agosto. Estamos en el capítulo 10 de la segunda carta a Corintios, en el versículo 9. Entonces Pablo estaba, de hecho, defiende su ministerio, se llama el capítulo. Pablo defiende su ministerio. Entonces lo que pasa es que Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y no quería verse mal. Y los exhortaba, pero se disculpaba al mismo tiempo. Entonces, versículo 9 del capítulo 10 dice: para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra no apreciable. Entonces, recordemos que hubo un tiempo en el que Pablo enviaba cartas, ¿verdad? No sabemos si estaba encarcelado en Roma, no sabemos si es porque ya estaba viejo o porque era difícil viajar, no sé. No sé exactamente por qué ministrar por carta. Recuerdo que al principio Pablo viajaba mucho. De hecho, viajó casi por todo el Imperio Romano, excepto por el norte de África, pero viajó por todo el sur de Europa y la parte de Medio Oriente, ¿verdad? Del Imperio Romano. Bueno, entonces, pero aquí estaba ya ministrando con cartas, ¿verdad? Y él dice, como les dije hace rato, estaba predicando, exhortándolos por medio de cartas, pero también se disculpaba al mismo tiempo, ¿verdad? Eso tenga en cuenta la persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en ellos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se lo a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Bueno, entonces recordamos que había un problema, creo que aquí en la iglesia de Corinto, creo que hubo una persona que se casó con su madrastra, un varón que se casó con su madrastra, ¿verdad? Y eso era abominable a los ojos de Pablo, ¿verdad? Bueno, no dice madrastra, dice la mujer de su padre. Pero bueno, intuyo que eso quiere decir madrastra. Pero bueno, y decía, y Pablo decía, bueno, si creen que por carta no les hacemos nada, pues están equivocados porque la oración a Dios llega de todas maneras. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Recordamos que antes el Evangelio solamente lo tenían los judíos, ¿verdad? Bueno, la palabra, el Antiguo Testamento lo tenían los judíos, el Nuevo Testamento no existía. Y fue con los cristianos, con los apóstoles, que se dio a conocer al resto del mundo, especialmente con Pablo, que fue el que más viajó, ¿verdad? No fue el único, pero también llegó a Grecia, si no recuerdo, junto con otro, Juan, el del Apocalipsis, también llegó a Grecia. Esos tres llegaron a Grecia, ¿verdad? El que más viajó por mucho fue Pablo, definitivamente. Eh, Dice, porque no nos hemos extraviado como si somos hasta vosotros, pues somos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Es lo que, de hecho, eh, él decía, bueno, yo no me glorío de que haya muchas iglesias en Grecia, o que tenga muchos miembros la iglesia de Corinto, por ejemplo, porque finalmente no soy yo quien hace eso, sino Dios, ¿verdad? Dice, por eso, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, porque no son ellos. Él reconocía que no era él, ¿verdad? Por mucho que predicara, por muchas iglesias que se abrieran, no era él el que se la obra, ¿verdad? Sino era Dios. Y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está preparado. ¿Verdad? Entonces, de hecho, por esa misma razón,
Pablo viajaba tan lejos, porque ya en algunos lugares ya se conocía, ¿verdad? De hecho, Grecia está bastante cerca de Israel y en parte de Grecia ya se conocía por algún otro apóstol, por los discípulos, ¿verdad? Por los nuevos cristianos. Recordemos que en Grecia había muchos judíos, ¿verdad? Entonces Pablo decía, bueno, entonces, primero se aseguraba de que no se conocía el Evangelio y si ya se conocía, si había iglesias, pues se iba más lejos. De hecho, quiso llegar hasta Asia, pero el Espíritu se lo impidió, ¿verdad? Pablo estaba a punto de ir a Asia, al lejano oriente, ¿verdad? A lo que es India, China y todos esos lugares, pero el Espíritu se lo prohibió. No dice por qué, pero el Espíritu se lo prohibió. Solamente en parte en Turquía fue que predicó bastante Pablo, ¿verdad? Ahí en Turquía. Más el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Él decía, bueno, que es lo que pasa con algunos pastores, ¿verdad? Que algunos pastores predican y Dios los respalda, porque pues, porque sí es una promesa, ¿verdad? Que Dios va a respaldar tu trabajo como pastor, ¿verdad? Y luego algunos pastores dicen, bueno, es que yo lo hice, es que yo fui el que predicó mucho y se abrieron muchas iglesias o las iglesias tienen muchos miembros y finalmente no es así, sino que Dios te respaldó y por eso sucedió, ¿verdad? Hay pastores muy humildes que reconocen, ¿verdad? Que no son ellos, que es Dios actuando a través de ellos. Y otros que se glorian en eso. Y Pablo más de que se gloria en el Señor, ¿verdad? Es decir, digo, gracias a Dios, gracias a Dios que recibieron el Evangelio, gracias a Dios que se han hecho muchos discípulos, gracias a Dios que creció la iglesia, ¿verdad? Eso quiere decir gloriarse en el Señor, ¿verdad? Dándole gracias, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y varias veces sucede que Dios honra, ¿verdad? A, a los... a los siervos, ¿verdad? Aquellas personas que han trabajado en la obra los honra con algún reconocimiento, ¿verdad? Eh, pero eso no significa que sean famosos, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, Pablo era muy famoso, por así decirlo, por decirlo de alguna manera. Pablo era muy conocido. De hecho, cuando estaba en Roma, ya lo conocían. De hecho, recuerden que en la carta de Roma, eh, en algunas de las cartas Pablo dice que él quería ir a Roma y los romanos ya lo conocían, o sea, las personas que viven en la capital de Roma ya lo conocían. Era muy famoso Pablo porque predicó mucho, pero Dios lo honró, ¿verdad? Dios lo honró, dándole fama por todos lados, ¿verdad? Era muy conocido Pablo, de hecho Pablo tenía muchos amigos, él mismo lo relata, cuando fue creo que a Damasco, relata que él tenía amigos ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que Pablo quería ser general del ejército romano, por eso llevaba mucho con personas que tenían algún puesto de trabajo, con gobernador incluso, ¿verdad? Porque Pablo aspiraba a ser general del ejército romano. Bueno, entonces así con Pablo, y ahí acaba prácticamente el capítulo 10. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.